Hello everybody, Hod Lipson here. I want to talk about Entonces, espere un momentito ahí, estamos esperando a ver cuánto viene. ¿Está bien? Hablamos ahora. Ok.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, profesor. ¿Todo bien por este lado? Qué bueno, me alegro. Buenas tardes, profesor. Todo bien, Buenas tardes, gracias. Nada, por aquí de nuevo, oiga. Yo les revisé su trabajo. Parece que algunos no entendieron lo que tenían que hacer con los ejemplos. Usted tiene que ver el contexto, el trabajo, el tema y el objetivo de una tarea, de un trabajo, de un ejercicio que le ponen a hacer. ¿Ok? Le digo eso porque cuando se pone un ejercicio que diga explicarlo, analizarlo, explicarlo, tiene que referirse al ejercicio. Y debe comenzar refiriéndose al fundamento teórico, o sea, cuál es la base teórica del ejercicio. ¿Ok? La base teórica. Después, obviamente, de usted hacer una introducción, que usted dice, bueno, en este trabajo vamos a presentar un análisis y unos comentarios sobre tal cosa, sobre los ejemplos 1, 4.2 y 4.3 del libro. Eso es normal. ¿Okay? Y bien, comencemos con el 4.2. El 4.2 trata de esto y 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 de esto.
Ok, su fundamento teórico, o sea, su base teórica está esta cosa. En el ejemplo, tenemos tales y tales condiciones. Bueno, esas condiciones nos dicen cuáles son las propiedades que se conocen. Recuerden que un sistema siempre se va a definir en base a las propiedades. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que se conocen? Pues eso siempre lo dicen. Entonces usted dice, bueno, se conoce esto, se conoce aquello. Okay. Y lo que se busca es esto. Y para eso, el planteamiento se tiene esta solución, que consiste en esta ecuación. Entonces, como usted está analizándolo, usted tiene que estudiarlo y ver cómo se hizo. Y usted explicarlo. Ok. Hubo alguien que lo hizo muy bien, lo puso ahí los ejemplos sin tacharlo y comenzó a referirse a él, a los ejemplos, a comentarlos. Eso fue el que mejor lo hizo. Y a comentar parte por parte. Porque es que se entienda, o sea, que demuestre que usted lo entendió, que usted sabe de qué se trata. Y además que sabe cómo se resolvió y por qué se resolvió de esa forma. Okay. Y no pueden olvidar los datos del problema. Usted tiene que decirlo. Los datos del problema tienen que decirlo. Pero la gente entiende y no sé, no pregunta. Hubo alguien que preguntó, pero lo preguntó de una forma que yo no podía responderle. ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? No, eso no es una pregunta para un profesor, ni para un grupo. ¿Ok? Eso es una parte que usted tiene que tener en cuenta para su crecimiento. Algunos van a tener mala nota porque no hicieron lo que tenían que hacer. Su comentario no ayuda. Su comentario no agrega nada. Y repetirlo tal cual está el ejemplo resuelto no ayuda a nada. No explica nada. Es la base del problema. Yo creo que quería que ustedes me dijeran la base del problema. Casi lo dice el problema, pero usted tiene que completarlo. Ok. Muy bien, ya eso es agua pasada. Agua del río que pasó. Otra cosa, son 24 estudiantes. Y solamente lo entregan 17, 18, algo así. No sé qué pretenden los demás. No sé si lo habrán retirado, porque a uno no le notifican cuando un estudiante retira una materia. Y nosotros estamos haciendo esta materia, y así la hicimos las 2 veces anteriores, porque no tenemos, como yo les digo, no tenemos un taller, entonces tenemos que coger los temas y analizarlos convenientemente, viendo algunos videos. Vemos un video, vemos el ejemplo del libro, y le pongo algún ejercicio del libro correspondiente al tema. Ok, hoy vamos a hacer eso mismo. O sea que te van a tener también una tarea. Y tienen que cuidar de hacerla un poco mejor ahora. Pero tienen que hacerla de una vez, no la dejen para última hora. Porque cuando las cosas se hacen apresuradas, no se hacen bien. Ok. Vamos a compartir la pantalla. Vamos al curso. Y aquí en el curso ustedes tenemos energía interna, entalpía y calores específicos de gases ideales. Eso yo le puse el tema así, pero ya nosotros vimos el de calores específicos. Pero por eso vimos los ejemplos 4.2 y 4.3. Okay. Ahora vamos a ver algo, un video que nos ilustra sobre energía interna, entalpía y calor específico, pero nosotros lo tenemos aquí. Nosotros lo tenemos aquí porque es nuestro libro que nosotros estamos estudiando. Ok, nuestro libro. Energía interna, entalpía y calor específico de gases ideales. Entonces ese tema que en teoría uno lo ve, y si no lo vimos esta semana, lo vamos a ver esta que viene. Ok, esa sobre la teoría vamos aterrizando
y ponemos algo en la práctica, como taller. Porque lo ideal sería que tuviéramos un laboratorio, un equipo para medir la entalpía, que se puede medir fácilmente la entalpía si no tuviéramos cómo calentar y cómo medir el calor que se absorbe por una sustancia, aumenta su energía interna y aumenta su entalpía. Okay. Recuerden que la energía interna y la entalpía son iguales cuando no hay trabajo. La energía interna y la entalpía son, digamos, ¿cómo lo voy a decir? Son la cantidad de energía que tiene una sustancia, una materia. Y si tú aumentas la energía, si tú aumentas la temperatura, aumenta la entalpía, aumenta la energía interna, y la entalpía es el intercambio con otro sistema, o sea, con el ambiente. Y la energía interna no es intercambio. Entonces, cuando hace trabajo, cuando hay trabajo, tiene que tener la ecuación, energía interna es igual a entalpía más trabajo. Ustedes recuerdan la ecuación de energía interna, en diferencia de energía interna, es capacidad calorífica por delta T. Y la entalpía, esto es a volumen constante, ¿ustedes? A volumen constante, cuando la presión cambia. Y esto es cuando la temperatura cambia. Cuando tiene la capacidad calorífica a presión constante, solo entalpía. Dice, bueno, pero un mismo objeto, pero cuando usted tiene a volumen constante y a presión constante, son dos cosas diferentes. Porque una hace trabajo y otra no. Cuando la presión constante y el volumen cambia, entonces hay trabajo. Pero cuando el volumen es constante, aunque cambie la presión, no hay trabajo. Por eso que la entalpía es igual a la energía interna más el trabajo que realiza el sistema. Entonces, eso nosotros lo vamos a ver en la teoría. ¿Ok? Pero aquí hay unos ejemplos de uso, o sea, que son evaluación del cambio de energía interna de un gas ideal. Y tenemos este otro ejemplo, que es el calentamiento de un gas en un recipiente por agitación. O sea, usted agita, debe ser el dibujo. Usted agita un aire, o sea, un gas que está encerrado, usted lo agita y aumenta. Usted ve acá, usted lo agita y aumenta su energía interna. ¿Por qué aumenta su energía interna? Bueno, porque aumenta la velocidad de las moléculas. Y si aumenta la velocidad de las moléculas, aumenta la energía interna. Aumenta la energía cinética de las moléculas, por tanto, aumenta la energía interna. Pero no cambia el volumen. Por lo tenemos en el diagrama presión-volumen, el volumen no cambia a presión constante. O sea, cambia la presión y el volumen no cambia. Por eso aquí se utilizaría CB, capacidad calorífica a volumen constante. O sea, la primera parte de la reacción, de la ecuación. Eso lo vamos a ver en la teoría. Entonces, para los fines vamos a ver este ejemplo detallado de cálculo, cómo se calcula los conceptos y cómo se calcula la entalpía. O sea, cuáles son, qué es lo que a mí me interesa de esto con relación a la energía interna y la entalpía. Claro, también entra un término que no debemos nosotros tenerlo en cuenta ahora, que es la entropía. Porque la entropía la vamos a ver después en el capítulo 6. ¿Ok? El capítulo 7. O sea, termodinámica 2. Vamos a ver todo. Aquí tenemos energía interna, entalpía, volumen y masa de un sistema. Vamos a compartir el sonido. Ahí me gusta ese profesor, o sea, me gusta esa página porque es bien completa. Hola, hijo de Boltzmann. ¿Listo para este completamente cerebro? Un momentito, lo cambié sin querer. Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad discutiremos el resto de las propiedades más importantes que trabajaremos en termodinámica.
Ya en los primeros videos trabajamos con temperatura y presión. ¿Te has perdido de estas videoclases? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa te dejamos todo a la mano. Disfruta del video de qué es la temperatura y cómo se comporta acá, dando clic en la esquina superior derecha de la pantalla. Y si te has perdido de la clase sobre qué es la presión y cómo se comporta, entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla, donde aprenderás de forma rápida y sencilla a dominar esta importante propiedad, la presión. Muy bien, comencemos con el tema de hoy. Cuando ustedes lo estén mirando, cojan su tiempo, van a esos videos que él dice y van a recordar también cuando nosotros hablamos de la temperatura, de la escala de temperatura, las relaciones de la temperatura y el trabajo. O sea, todo eso ustedes lo revisan de nuevo, igual que la presión, si quieren, ¿verdad? ¿Qué es la masa? Por masa vamos a entender la cantidad de materia de una sustancia. Recuerda que materia no es más que una porción material o física del espacio. Estas sustancias las vamos a dividir en sustancias puras y mezclas. Entre las sustancias puras tenemos las simples y las compuestas. Y quizás te preguntes en este momento, ¿pero qué es una sustancia simple? Es aquella donde todos los átomos son iguales. Por ejemplo, si tienes únicamente helio o únicamente hidrógeno en tu sustancia, etc. Pero las sustancias simples no solamente están compuestas por átomos iguales, también pudieran tener moléculas iguales, como por ejemplo el oxígeno. Más adelante profundizaremos sobre las sustancias, sus cambios de fases, etc. En resumen, una sustancia pura simple puede poseer átomos iguales o moléculas iguales. ¿Pero qué es una sustancia compuesta? Se puede definir como aquella que tiene moléculas iguales pero con átomos diferentes. La más famosa de ellas es el agua. En el agua todas sus moléculas son iguales, pero está compuesta por átomos diferentes, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Observa la diferencia entre compuestas y simples, mientras que las simples también están compuestas por moléculas iguales, pero todos sus átomos son iguales, como el oxígeno puro, O2. Entre las mezclas vamos a considerar las homogéneas y las heterogéneas. Una sustancia homogénea es aquella que está compuesta por moléculas diferentes, pero de tal forma que existe uniformidad en su composición, como por ejemplo el agua más la sal, agua más azúcar, etc. Mientras que las sustancias heterogéneas son aquellas que también tienen moléculas diferentes, pero se distinguen a simple vista, porque no se llega a una composición uniforme en su mezcla, como por ejemplo el agua más el aceite, no se mezclan. Si mezclas arroz con frijoles, etc. Muy bien, la cantidad de materia de una sustancia cuando estés trabajando en los diferentes ejercicios se te puede dar como unidad de masa o número de moles. En el caso que se te dé como unidad de masa, su unidad en el sistema internacional es el kilogramo. Y en el caso que la cantidad de materia se te dé como número de moles, su unidad en el sistema internacional es el mol. Así que perfectamente un ejercicio puede considerar 1 kilogramo de cierta sustancia o también puede considerar 3 moles de cierta sustancia. Bien sea que te hablen de masa o de número de moles, siempre se te está dando cierta cantidad de sustancia en ambos casos. Y quizás te preguntes, ¿pero existe una relación entre masa y número de moles? Sí, sí existe. Puede resultar útil utilizar la siguiente igualdad. La masa es igual al número de moles por la masa molar de la sustancia, donde la masa molar es igual a la constante universal de los gases sobre la constante particular de los gases. Esta constante universal de los gases toma el valor de 8,31 Joule sobre mol Kelvin. Mientras que la R acá en el denominador es la constante particular del gas. En las tablas vas a conseguir una R para el aire, una R para el hidrógeno, otra R para el helio, etc. Más adelante en los ejercicios veremos cómo se utiliza este tipo de situaciones. Ahora vamos a discutir un poco sobre qué es el volumen. Por volumen vamos a entender el espacio que ocupa una masa.
y ya sabemos que es una masa porque fue la primera propiedad que definimos en esta videoclase. Voy a abrir un paréntesis para darte un consejo. Tú como estudiante, cuando comiences cualquier materia, en cualquier carrera universitaria, siempre te vas a encontrar con definiciones. Por supuesto, estas definiciones estarán compuestas por palabras. Pues es muy importante que para que comprendas la definición principal, entiendas qué significa cada palabra. Es por ello que observas mi estilo de enseñanza, donde procuro que cada palabra que sea desconocida sea definida, de tal forma que si tú entiendes cada una de las palabras claves de la definición, de seguro comprenderás la definición que tú deseas o la palabra que realmente desconoces. Ten en cuenta este consejo porque es muy importante para tu estudio y esto aplica en cualquier tipo de materia y en cualquier carrera que estés cursando. Muy bien, continuemos. Imaginemos que tenemos un cilindro pistón y dentro de él existe cierta masa, tal como se observa acá. Pues esa masa ocupa un espacio y ese espacio que ocupa dentro del cilindro es lo que denominaremos volumen. Por supuesto, ese volumen puede ser mayor, como es este caso. Observa que ahora la misma masa anterior ocupa un mayor volumen, un mayor espacio dentro del cilindro. Vale destacar que este tipo de sistemas lo estaremos utilizando en varios ejercicios, pero lo vamos a representar así, como una vista de frente de este cilindro pistón. Observa, acá se encuentra el pistón o émbolo y el cilindro está representado por el rectángulo. Te indicaremos que dentro de él existe cierta masa que por supuesto ocupa cierto volumen. El cilindro es el señalado en pantalla y el pistón siempre se puede desplazar libremente en forma vertical, bien sea hacia abajo o bien sea hacia arriba, igual acá por supuesto. Siempre el pistón o émbolo se puede desplazar verticalmente. En algunas ocasiones verás que le colocaremos ciertos topes a ese pistón porque deseamos que no pase de esta altura, por ejemplo. Ya lo veremos en los distintos ejercicios. Estos serían unos topes que restringirán el movimiento del pistón dentro del cilindro. Y en otras ocasiones observarás que le colocaremos a ese cilindro pistón un resorte. Eso lo veremos en los diferentes ejercicios. ¿Y en qué unidad trabajaremos el volumen? Se trabajará el volumen por lo general en metros cúbicos. Por supuesto, puede venir en pie cúbico si estamos trabajando en el sistema inglés, etc. Muy bien, continuemos. ¿Qué entenderemos por energía interna? Por energía interna entenderemos la energía almacenada por el sistema termodinámico de partículas debido a su temperatura. Observaremos que la energía interna básicamente depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor energía interna. A menor temperatura, menor energía interna. Así pues, la masa contenida en cierto volumen siempre tendrá cierta energía interna, la cual denotaremos a través de la letra U. Esta energía interna es igual a la energía de vibración molecular más la energía cinética molecular más la energía potencial molecular. Pero no te preocupes, no estaremos calculando estos diferentes tipos de energía. Simplemente estaremos calculando la energía interna del sistema, pero es bueno que sepas que esa energía es la sumatoria de estos diferentes tipos de energía a nivel molecular. ¿Y cuál será la unidad de la energía interna? La unidad de la energía interna será el kilojoule sobre kilogramo. Vale recordar que joule es newton por metro. Es bueno que lo tengas presente, de tal forma que esto es lo mismo que kilo, newton por metro, sobre kilogramo. Pero según la unidad de energía que se te dé, la energía interna también se puede representar como kilocalorías sobre kilogramos. Observa, en vez de joule, se da en forma de calorías. Y estaremos haciendo esta conversión con la siguiente relación. Una caloría es aproximadamente igual a 4,18 joule. Esta relación será muy útil a la hora de convertir calorías en joule o joule en calorías. Muy bien, continuemos. ¿Qué entenderemos por entalpía?
La entalpía es la cantidad de energía que un sistema termodinámico puede intercambiar con los alrededores. Observa la figura. Ya sabemos que la masa, que ocupa cierto volumen, posee cierta energía interna. Se puede decir que la entalpía es la capacidad que tiene esa sustancia para intercambiar energía con sus alrededores. Más adelante veremos que esa entalpía, por lo general, se intercambia en forma de calor. El calor lo vamos a representar con la letra Q. También se puede definir la entalpía como la capacidad que posee una sustancia para realizar un trabajo desde el punto de vista térmico, claro. Más adelante veremos que la entalpía y la energía interna se relacionan. La entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen específico, cuando el proceso es isobárico, es decir, a presión constante. La palabra isobárico significa que el cambio de estado se sucede a presión constante. ¿Y cuál será la unidad de entalpía? La unidad de entalpía es la misma unidad de la energía interna, es decir, kilojoules sobre kilogramos. También se puede ver en kilocalorías sobre kilogramos, etc. ¿Qué entenderemos por entropía? La entropía es el grado o tendencia de un sistema termodinámico. Ok, voy a dejar que se escuche la definición, porque no pesa, no está de más, no pesa saberlo, pero en los ejemplos no se ve. Al desorden. Pero más allá de saber qué es la entropía, lo más importante es su utilidad. La entropía es un parámetro de capacidad térmica que permite con su variación conocer si un proceso es reversible o irreversible. Es decir, si la variación de entropía, variación se denota con esta letra griega delta. Cuando observes delta delante de cualquier letra, por ejemplo de la entropía, indica que existe una variación. Y esta variación no es más que la entropía final menos la entropía inicial. Si esta diferencia es nula, es igual a 0, entonces se puede concluir que el proceso es reversible. Pero esta igualdad es lo mismo que decir que la entropía final sea igual a la entropía inicial. Es decir, que realmente no hubo cambio de entropía. En este caso, el proceso es reversible. Pero si sucede lo contrario, que la variación de entropía, es decir, entropía final menos la entropía inicial, es distinto de 0, ojo, distinto de 0, se concluirá sin lugar a dudas que el proceso es irreversible. Claro, cuando él dice ahí distinto de 0, no puede ser menor, sino mayor de 0. Porque la entropía nunca disminuye. ¿Okay? Es decir, si la entropía final es diferente de la entropía inicial, se concluirá que el proceso es irreversible. Más adelante aprenderemos a calcular la entropía en los diferentes estados de la materia. ¿Y en qué unidad trabajaremos la entropía? La entropía viene en kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Y ojo acá, esta K es Kelvin. Kelvin es la unidad de temperatura, mientras que esta K se refiere a kilo, unidad de 1000, kilojoule, y esta K se refiere a kilogramo. Mucho cuidado con este tipo de detalles. También la entropía la podremos ver como joule sobre mol Kelvin. También se puede observar en esta unidad. Todo dependerá del sistema en que se esté trabajando. Finalicemos el video ilustrando la entropía. Imaginemos que tenemos un sistema ordenado. Cuando se aumenta la entropía, el sistema será menos ordenado. Por ejemplo, imagina que tienes un líquido. En un líquido las moléculas se encuentran más unidas que en un gas. Pero después de proporcionarle calor, supongamos que es fuego, que colocas una olla de agua a hervir, esas moléculas tendrán mayor libertad, mayor desorden. Y en este caso se podrá establecer la siguiente comparación. Cuando el sistema está más ordenado, tiene una baja entropía, tiene poca entropía. Pero cuando el sistema está menos ordenado o más desordenado, es porque el sistema tiene una alta entropía o mayor entropía.
Creo que con esta ilustración puedes aclarar un poco más sobre qué entendemos por entropía. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Ok, vamos ahora a ver los ejemplos. Vamos a ver el ejemplo 4.7 y el ejemplo 4.8. Ok, vamos a evaluar el cambio de energía interna de un gas ideal. Vamos a analizar el ejemplo. Ya usted sabe que tiene que estar definido, oiga, definido el sistema. El sistema se define con dos propiedades independientes. Ok, mira, de una vez tenemos aire a 300 K y 200 kPa. Es un estado. O sea, se define con esos dos. Ok, tenemos un estado 1 que es aire a 300 K y 200 kPa. Y se calienta hasta 600 K a presión constante. O sea que el punto 2 tiene 600 K y 200 kPa. ¿Ok? Eso es el tipo de análisis que usted tiene que hacer cuando yo le digo que analice un ejemplo. Los dos sistemas son sistema 1, o sea, el sistema tiene dos estados. El estado 1 es 300K y 200 kPa. El estado 2 es 600K y 200 kPa. Ese cambio de estado, hubo un cambio de energía interna porque aumentó la temperatura. Entonces dice, vamos a determinar el cambio de energía interna del aire por unidad de masa. Primero, con los datos de la tabla A17. Y segundo, con la forma de función de calor específico. Tabla A2C. Y tercero, con el valor del calor específico promedio. Tabla A2B. ¿Ok? O sea, con esos datos. Entonces vamos a buscar el cambio de energía interna del gas cuando pasa de un estado a otro estado. Entonces el cambio de energía interna del aire se va a determinar de tres formas. Entonces, ese es el análisis. En condiciones específicas se puede considerar que el aire es un gas ideal porque se encuentra a alta temperatura y baja presión. Y además que todas las moléculas del aire son iguales, aunque sea una molécula grande, vamos a decir. El cambio de energía interna de gases ideales va a depender solo de la temperatura inicial y no va a depender del proceso. Así, la siguiente solución es válida para cualquier clase de proceso. Cualquier proceso. Muy bien. Dice primero con los datos de la tabla para el aire, la A17. Vamos a tener que buscar la tabla A17. Ok. Por lo tanto, yo lo tengo aquí. No está aquí. Pero vamos a hacerlo mirando la tabla. Siempre hagan las cosas mirando la base. Ok.